En el mundo actual, las nuevas tecnologías de la información se han convertido en herramientas vitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los sistemas educativos. Sin embargo, a pesar de ser tan importantes, lamentablemente estas están al alcance de unos pocos. ¿Qué tal? Les saluda Walkiria Chavarría y en esta nueva edición de Punto de Cambio estaremos abordando el tema de la importancia del acceso a las tecnologías en la educación y qué podemos hacer como país para reducir las brechas de acceso. Antes de comenzar con nuestros invitados, permítame compartirles algunos datos interesantes sobre este tema. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la UNESCO, titulado La educación en tiempos de COVID-19, resaltó que antes de que ocurriera esta crisis sanitaria mundial, los países de la región mostraron avances de manera significativa en la reducción de las brechas de acceso al mundo digital en los últimos años, particularmente gracias a la masificación de la conectividad móvil. Aunque persisten brechas considerables, el acceso efectivo al mundo digital tiene profundas implicaciones en las oportunidades y la participación de las nuevas generaciones. Según el promedio de 14 países de América Latina, alrededor de un 42% de las personas de áreas urbanas tenían acceso a Internet en el hogar, en comparación a un 14% de aquellas áreas rurales. Estas cifras aumentan en gran medida si se considera el acceso a través de Internet móvil, pero pocos países cuentan con esa información. Hasta 2018 se sabía que alrededor del 80% de los estudiantes de 15 años que participaron en la prueba del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes PISA en la región tenían acceso a Internet en el hogar y solo el 61% tenía acceso a una computadora. Solamente un tercio de los estudiantes contaban con un software educativo en el hogar, en comparación con más de la mitad de los estudiantes en promedio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. En general, los estudiantes de la región disponen de menos equipamiento que los estudiantes de países que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y aunque la mayoría de ellos cuentan con conectividad, todavía existe un grupo considerable de estudiantes que están completamente excluidos, en especial de los países con menos recursos. Hay que tener en cuenta que los adolescentes tienen mayor acceso a Internet y a teléfonos celulares que los niños y niñas de enseñanza primaria, como se ha visto en la información recolectada por las encuestas de Kids Online en la región. Por otra parte, en los países de la región, el acceso a este tipo de dispositivos en el hogar es muy desigual. Más allá del acceso a los teléfonos celulares, el dispositivo más común dentro de los hogares es la computadora portátil. En promedio, alrededor de un 57% de los estudiantes de 7 países analizados cuentan con este tipo de dispositivo en el hogar. Pero las diferencias según condición socioeconómica y cultural son bastante significativas. En el caso de cada uno de los dispositivos, entre un 70 y 80% de los estudiantes del cuartil socioeconómico y cultural más alto cuentan con una computadora portátil en el hogar, frente solo a un 10% o un 20% de los estudiantes del primer cuartil. El acceso a computadoras de escritorio y tabletas es menor. Hay que tener en cuenta que estos niveles de acceso significan en el contexto actual, considerando que es altamente probable que varios miembros del hogar requieran acceder a un mismo dispositivo para poder continuar con sus actividades educativas y laborales. Bueno, ahí tenían algunos datos interesantes sobre el acceso a las nuevas tecnologías y al Internet. Precisamente ese será el tema que abordaremos el día de hoy con nuestros invitados y la importancia que tienen estas herramientas tecnológicas en la educación en nuestro país. Ya volvemos. Gracias por continuar en Punto de Cambio, en sintonía de este programa tan gustado. Bueno, pero antes de iniciar con nuestros invitados, déjenme presentarles la siguiente nota informativa sobre el acceso en Internet en nuestro país y los retos que tenemos como sociedad. En la última década del siglo XX llegó a Nicaragua el boom de la tecnología que empezó a expandirse por todo el mundo desde 1980, el Internet. Pese a que han pasado más de 3 décadas de la llegada del Internet al país, existen muchas brechas por superar, especialmente el tema de la falta de acceso.
Es decir, la gente que tiene acceso a Internet significa un mundo nuevo donde puede tener mayores conocimientos, educación, aprender, desarrollar sus habilidades y competencias, a diferencia de alguien que no tiene el acceso a Internet. Y esta persona que no tiene acceso a Internet tiene que ver también con sus condiciones socioeconómicas, que puede ser que viva en un lugar que ha sido marginado desde tiempo atrás y que no existe probablemente interés del sector privado de invertir por asuntos económicos, pero también no existe interés de parte del Estado. De cada 10 personas en Nicaragua, solamente 2 tenían acceso a Internet hasta 2017, pese a que el país cuenta con una cobertura del 90%. Gran parte del uso tiene que ver con el tema de las redes sociales, en lo cual medios como Facebook, en este sentido, ocupan el primer lugar en el uso. Es decir, fundamentalmente se ocupa para entretenimiento, esa es la realidad, se ocupa para un tema social, de comunicación, de intercambio, y menos para el uso, llamémosle así, de actividades económicas o de actividades educativas. El tema de la falta de acceso afecta a los núcleos familiares, la educación y a su vez la economía del futuro. En términos de crecimiento educativo, las mayores oportunidades van a estar para el niño que tiene acceso a la tecnología y no para el niño que no tiene acceso, por un asunto también de demanda de mercado. Entonces, en primer lugar afecta a la economía familiar y en segundo lugar a la economía del país. Porque si no estás preparado, probablemente contraten a alguien o no probablemente lo van a hacer, contratar a alguien que esté bien preparado, y si no lo encontrás en el país, vas a tener que buscar afuera. Y ahora con la particularidad del trabajo en red, no necesariamente tiene que estar aquí, puede estar en Costa Rica, puede estar en otro país. De acuerdo a estadísticas de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel en 2017, en los últimos 12 años se ha invertido $1.500 millones en ampliación y modernización de redes. Sin embargo, su mayor utilización es para ocio. Y en el campo de la educación, que es otro campo importantísimo, de la misma manera, si bien se está utilizando, todavía la adopción de parte de los estudiantes es muy limitada. Se restringe sobre todo a la búsqueda de alguna información para efectos académicos, no así para poderle sacar un mayor potencial. Es decir, por ejemplo, para la interacción, para el poder llevar a cabo un mayor intercambio dentro de las redes sociales o dentro de los medios sociales en general. Es decir, el poderle sacar más provecho a esto, no se está haciendo de esa manera. En el caso de la tecnología y la educación, los especialistas aseguran que es necesario capacitar a los docentes de los centros de estudio para que puedan implementar metodologías efectivas, aunque todavía el país necesita analizar cómo llegar a las comunidades más remotas de Nicaragua. Elizabeth Reyes, Voz TV. Agradecemos a la colega Elizabeth Reyes por ese excelente reporte. Ahora déjenme presentarle a nuestros invitados de hoy. Tenemos el gusto que nos acompañe don Mauricio Castillo, director nacional de Educo, y Eliud Martínez, especialista en pedagogía. Gracias a los dos por acompañarnos en este programa. Mucho se ha hablado del acceso a la tecnología, su vinculación con la educación, pero ¿por qué es importante hoy en día de que la tecnología esté al alcance de la educación en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Gracias, Valquiria. Yo quisiera iniciar mi reflexión diciendo que tendríamos que separar dos cosas, ¿no? Una cosa es el acceso a la tecnología y otra cosa es cómo el proceso educativo de niñas y niños se desarrolla a través de la tecnología, que implica la integración de otros elementos muy importantes como son capacidades de los docentes, así mismo también algunas habilidades que tienen que tener los padres y las madres, que también son parte del proceso educativo de los niños y las niñas, para poder desarrollar adecuadamente la educación. Existen muchos retos todavía en nuestro país. Creo que la tecnología va avanzando de una manera gradual, pero no de una manera equitativa. Y esto se ve también al mismo desarrollo que tiene nuestro país. Yo soy plenamente, consciente de que el uso de la tecnología no solo depende de que tengas acceso al Internet
que tengas una computadora, porque también entra la metodología educativa de cómo hacer uso de ese medio, porque es un medio del cual tenemos que potencializar para que los niños y las niñas puedan acceder a la información de una manera segura. Y es por eso que nosotros como organización que trabajamos junto al Ministerio de Educación para poder contribuir a la educación de calidad, hemos desarrollado una serie de proyectos que van enfocados también a garantizar la protección del niño y la niña en el uso de la tecnología, ¿verdad? Y además de eso, en el cómo la tecnología acerca a conocimientos, a elementos educativos innovadores, tanto a los docentes, al niño y al padre y a la madre. Y de esa manera hay que ir haciendo un análisis completo de todos los elementos que se conjugan para poder hacer efectivo el uso de la tecnología. ¿Cómo está Nicaragua respecto al acceso? Ya escuchábamos el reporte de Elizabeth, que nos daba algunas luces de la realidad nacional. ¿Qué nos hace falta como país? ¿Cómo estamos? Bueno, es que en realidad depende cómo lo veamos, ¿verdad? Porque acordate que en el aprendizaje, lo que es la educación, nosotros tenemos acá en nuestro país centros educativos privados y centros educativos públicos. Entonces, está en dependencia, pues, porque en el sector público, ¿verdad? Debería, ¿verdad? Todavía más inversión en este campo de lo que es la tecnología. Pero también tenemos que ser realistas, pues también el gobierno asiste otras necesidades y prioriza otras necesidades básicas de los estudiantes. Acordémonos que en la escuela pública son tantas escuelas, tanta población estudiantil, es muchísima, para que, digamos, cada escuela tuviera acceso a lo que es no solo a los equipos, sino al internet, ¿verdad? Porque también una computadora sin internet no le sacamos mucho provecho. Entonces es importante también ver esas realidades, ¿verdad? Entonces en el sector público, ¿verdad? Sí se tiene la buena intención a lo mejor. Yo sé que hay alianzas con empresas privadas y hay escuelas públicas que tienen acceso a las TICs, ¿verdad? Las aulas estas TIC que son tecnologías de la información, ¿verdad? Y entonces, pero ahí tenemos un gran reto, pues, porque se prioriza, por ejemplo, la merienda escolar de los niños y se prioriza, hasta donde yo tengo conocimiento, el uniforme. Entonces, hay niños que para ir a la escuela no iban porque no tenían cómo comer. Entonces, ellos, para garantizar la permanencia escolar, me imagino yo, bueno, que ellos priorizan en este sentido. Y el sector privado, que es, obviamente ellos sí tienen recursos porque la educación se paga, ¿no? Ellos sí han avanzado bastante en lo que es las tecnologías. Por ejemplo, yo ahorita estoy asistiendo a un colegio y desde primer grado hasta el 5º año las aulas están totalmente equipadas, ¿ya? Están con internet, ¿ya? Con unos televisores smartphone, TV, que son súper inteligentes. Entonces el maestro todas las temáticas la da a través de esa televisión y haciendo uso del internet en la aula, y es muy interactiva, es bastante creativo y dinámico el proceso de aprendizaje. Entonces así andamos en realidad. Hay una división notoria, y más con la pandemia en la actualidad, ¿verdad? Vino también a impulsar más al uso y de que también la educación y el aprendizaje vayan al ritmo de la tecnología, porque también hay que ver eso, ¿verdad? Sí. Ahora, en Nicaragua, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde diversos ámbitos, todavía Nicaragua, al igual que la mayoría de países de América Latina que están en vías de desarrollo, mantienen grandes brechas en cuanto al acceso a Internet, al uso que se le da en materia de educación en comparación a aquellos países que están desarrollados, ¿no? ¿Qué factores están incidiendo en el caso de Nicaragua para que estemos siempre en esta brecha tan amplia? Bueno, yo creo que la brecha digital se abre de acuerdo a las condiciones económicas. O sea, realmente nuestras zonas rurales, que es donde hay la mayor brecha, ¿verdad? Porque en las zonas urbanas la brecha tal vez está un poco más reducida por el acceso que tenés. Pero en las zonas rurales la brecha aún se amplía. Y en este sentido creo que, ya lo decía el reportaje que había realizado Elizabeth,
las empresas que te dan el acceso actualmente al Internet son también limitadas. Y eso también hay un alto costo para poder acceder al Internet, al servicio de Internet, que es el que te permite poder integrarte en el mundo digital. Pero algo que también hay que destacar es que Nicaragua tiene un bono demográfico que es nativa digital, ¿verdad? Y ese bono demográfico nativo digital también busca cómo accesar a ese servicio, ¿verdad? Y entonces hay muchos factores que hacen que limiten a estos niños, niñas, adolescentes también, a que entiendan cómo pueden potencializar su acceso al mundo digital, ¿verdad? Yo creo que hay un gran reto, las brechas se podrán mantener durante mucho tiempo en nuestro país y es aquí donde nosotros como sociedad debemos de innovar, todos los actores de la sociedad debemos innovar para que nuestro futuro generacional tenga capacidades para poder desarrollar en un futuro cercano sus procesos de desarrollo. Y es ahí donde entra la responsabilidad de la entidad garante, en este caso el Ministerio de Educación, de crear esas capacidades de acuerdo a su presupuesto. Digamos, los padres y las madres de familias como titulares de responsabilidad, al igual que otras organizaciones que trabajamos por la educación, en poder generar algunas posibilidades para que los niños puedan acceder, desarrollarse en ese mundo y, como lo decía uno de los entrevistados, que no solo vean la red social para la comunicación, porque la red social tiene múltiples funciones, múltiples potencialidades que muchos jóvenes hoy en día en Nicaragua, ¿verdad?, que están metidos en el mundo digital, la están explotando al 100%, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos elementos que tendríamos que ir fomentando para que esa brecha se vaya reduciendo, pero dependerá de la voluntad de todos los actores para que podamos actuar de manera conjunta, de manera integral, a que esta brecha se reduzca. Sí, también otro factor también es el educativo, ¿verdad? Siempre el factor educativo es importante porque, como él ya lo decía, cada actor social tiene que ser responsable. Bueno, los niños y las niñas y adolescentes, ellos lo usan por entretenimiento, como lo decía, ¿verdad?, el experto, pero los responsables, ¿quiénes somos de esos niños y esas niñas? Somos la familia, también está el Estado, ¿verdad?, educando a través de los medios, ¿verdad?, sobre realmente el uso responsable de lo que es este Internet. Y como dijo Mauricio, pues sí, se ocupa de muchas maneras, nada más, no solo para entretenerse, ¿verdad? Y entonces yo creo que debemos también ver esa parte educativa y cultural nuestra. Creo que tenemos que avanzar en eso y quizás hacer algunas campañas sobre la parte positiva y de cómo los niños y las niñas deben también usar lo que es el Internet, en este caso, por decirlo así, ¿ya? Permítanme hacer una pausa comercial. Al regresar continuaremos conversando sobre este interesante tema, sobre todo por la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país en todos sus ámbitos, porque recordemos que la educación es la base del desarrollo de cualquier país. Ya regresamos. Sí. La pandemia de la COVID-19 en el mundo obligó a los sistemas educativos a cerrar por periodos bastante largos las escuelas debido al confinamiento como medida de seguridad. En este periodo, en este último año que hemos tenido la pandemia, se han utilizado mucho las tecnologías de la información para continuar los estudios de los niños y niñas en diversos países a nivel mundial. En Nicaragua, aunque el gobierno desde el inicio no mandó a cerrar las escuelas, sí se mantuvieron algunos métodos de enseñanza en escuelas privadas a través del uso de las tecnologías como clases en línea. Pero me gustaría saber, en este caso, de acuerdo a la experiencia que ha tenido el país en este proceso de pandemia, ¿creen ustedes de que
se le ha dado un uso correcto a las tecnologías. Me llama la atención, les hago la pregunta también porque de acuerdo a informes recientes de organismos internacionales, han señalado que aunque en la mayoría de países se cerraron las escuelas y se utilizaron las clases en línea, la calidad del aprendizaje bajó muchísimo. Entonces, ¿en qué se está fallando? Tenemos una excelente herramienta, pero no tuvo el resultado que se esperaba, ¿no? Tiene que ver esto con la falta de preparación que tenían los adultos en cuanto al manejo, porque prácticamente la mayoría de estudiantes son, como bien decía, nativos digitales que ya tienen un buen uso y conocimiento de estas herramientas. ¿Qué creen ustedes que ha fallado en este sentido en el caso de Nicaragua? Bueno, en realidad, bueno, para los adultos, ¿verdad? Es nuevo esto de la tecnología y a veces pues creamos resistencia, ¿no? a lo nuevo, ¿verdad? Y no es fácil para personas que tienen 20, 25 años en educación y de edad tienen 50 años decirles que ahora todo va a dejar el plan, va a dejar el cuaderno, va a dejar el lápiz, va a dejar la pizarra para estar y va a dejar a sus estudiantes. Entonces yo creo que aquí en sí el problema es la falta de capacitación. O sea, sí tenemos las herramientas, está la tecnología, pero ¿cómo se usa? ¿Verdad? Entonces hay que capacitar más allá todavía, porque no es fácil. Yo pasé también por ese proceso. Ya yo en la universidad donde estuve, pues tenía que capacitarme, porque fue de un día para otro, ¿no? Que nos mandaron a cambiar, a hacer el cambio en nuestra mente. Entonces, la capacitación al docente tiene que seguirse continuamente, ¿verdad? Y hacerle ver de que ya las clases en línea no pueden ser monótonas, no pueden ser 5 horas como estar en el aula de clase. Tienen que ser más interactivas con los estudiantes y tienen que ser con menos horas, ¿ya? Entonces, ahí tendría que digamos, hacer también una como transformación curricular, no crea, en lo que es el currículo en sí, que ya no es meramente aquellos contenidos largos, etcétera, sino hacerlo de manera diferente. Y además tenemos una población de estudiantes que maneja mejor la tecnología que el maestro, ¿ya? Y entonces ya a lo mejor el maestro está ahí buscando, el estudiante ya lo encontró la respuesta. Entonces es un reto grande para el adulto sobre todo, ¿ve? Por eso es que, por ejemplo, yo he visto en algunos colegios privados donde sí tienen, ¿verdad?, las tecnologías en la aula, los maestros son jóvenes, ¿ve? Son jóvenes, son de 25, 30 y les encanta la tecnología. Bueno, pero vamos a ver ahora lo que es la parte pedagógica, o sea, qué manejo pedagógico tiene este joven que aunque maneje bien la tecnología, pero le falta quizás a lo mejor algún tacto pedagógico, ¿me entiendes? Entonces, como que hay que combinar algunas cosas por ahí, pero la capacitación es clave, ¿me entiendes? Seguir en capacitación con los docentes. Sin lugar a dudas, la pandemia tomó por sorpresa a todo el mundo, pero en este sentido ya muchos países desde sus sistemas educativos contaban con plataformas en línea como mecanismo de aprendizaje alternativo para sus estudiantes. En este caso, Nicaragua todavía no cuenta con esa herramienta. ¿Creen ustedes que a partir de esta experiencia las autoridades deberían repensar su estrategia y dirigir sus esfuerzos específicamente a crear una plataforma en línea, a preparar a sus docentes, incluso también a preparar a los niños y las niñas que no están tan familiarizados con la tecnología por diversos factores? Tú has dicho algo, la pandemia nos agarró a todos desprevenidos, o sea, no esperábamos esta situación y no solamente en la educación, esto es en todo el espectro de desarrollo de las sociedades, ¿no? Yo creo que íbamos dando pasos, hay pasos que se han dado, principalmente en las universidades, o sea, la educación superior tenía un avance mayor en la parte tecnológica. Y el otro sistema educativo que también debería ir a la par, pues iba un poco rezagado. Ya, pero creo que hay algunas plataformas establecidas, creo que hay muchas experiencias que se han dado en el país en el último año. Hay que sistematizar esas experiencias, aprender de estas experiencias y valorarlas, cómo las podemos seguir implementando, porque la pandemia no ha terminado. No. La pandemia continúa y en este sentido tendríamos que seguir haciendo la innovación educativa tecnológica. Yo podemos decirte que como Educo, que trabajamos junto al Ministerio de Educación, desde el 2009 nosotros veníamos desarrollando
proyectos que le llamábamos CRATIC, Centro de Recursos de Aprendizaje, Tecnología, Información y Comunicación. Y esto implicaba, lo que decía Eliud, era que como el docente tenía un espacio donde podía desarrollar de manera lúdica y con innovación tecnológica una materia o una, digamos, hora de clase y haciendo uso de lo que eran computadoras. Y esto ha venido a ser una base, ¿verdad?, fundamental para que docentes de las zonas rurales pudieran conocer sobre el uso de la computadora. Igualmente dotamos a las delegaciones municipales de espacios de tecnología, información y comunicación, donde los docentes empezaban a ser, digamos, formados en esto, ¿no? Es una contribución a la estrategia que tiene el Ministerio de Educación como garante. Y en este sentido, hoy en día, el Ministerio de Educación tiene que moverse a pasos agigantados. Creo que hay muchas organizaciones internacionales que están apoyando, ¿verdad? Igualmente, todas las organizaciones que trabajamos en el sector educativo por la niñez estamos apoyando a poder hacer que tengan esas capacidades y todas estas herramientas para que podamos enfrentar el nuevo reto educativo. Porque la educación presencial, en este momento, debemos estar claros que es necesaria, pero también debemos estar claros que la situación que hemos pasado en el mundo entero hace que repensemos cómo vamos a generar la nueva educación en el futuro inmediato y que incluye el uso de tecnología. Creo que es una responsabilidad de todos los actores. Debemos de seguir trabajando de manera conjunta. Hay, digamos, te puedo decir, las teleclases que se dan por la televisión que impulsa el Ministerio de Educación, algunos proyectos que está desarrollando con financiamiento del Banco Mundial también para poder dotar de tecnología a las escuelas. Son esfuerzos que hay que capitalizarlos en el sentido de potencializar la educación digital que se necesita en este momento. Además de reconocer esta necesidad, ¿creen ustedes que habría también que encaminar los esfuerzos en la inversión en cuanto a, no solamente se trata de garantizar la cobertura de Internet, sino también el acceso que pueda tener el niño, la niña, el maestro a una computadora? Porque veamos un ejemplo cercano. El Salvador, el presidente de ese país, está promoviendo el acceso a computadoras a todos los niños y niñas de su país. Pero mi pregunta es, no solo basta con darle el equipo, sino con prepararlo, con enseñarle a usar adecuadamente y a sacarle el mejor provecho a ese artículo tecnológico, ¿no? Y también garantizar las condiciones para que las familias de esos niños puedan tener acceso a Internet a costos muy bajos, que vemos que prácticamente el acceso al costo de Internet resulta bastante caro para la mayoría de familias de Nicaragua en nuestro país, que son familias en su mayoría de escasos recursos, ¿no? Tendrían que caminarse también estos esfuerzos bajo esa nueva estrategia de asegurar no solamente el acceso a estos equipos, el uso, sino también los costos que deben de tener para que todos podamos tener acceso, ¿no? Claro que sí. Bueno, sí, en realidad ya lo decíamos, ¿no? Además del equipo, también el cómo usarlo de manera responsable y científica, ¿verdad? Y sí, claro que la inversión es importante, ¿verdad? O sea, dotar de equipo, que se necesita mucho dinero, ¿verdad? Yo ya lo decía, pues, o sea, ya gubernamentalmente hará los mejores esfuerzos, me imagino yo, pero sí deben de repensar, ¿verdad? Y crear, digamos, qué estrategias, no sé, alianzas con empresas para poder dotar a mayores escuelas. Las escuelas especiales, por ejemplo, cuando yo estuve en un tiempo en el Ministerio de Educación, estaban siendo dotadas, ¿verdad? A cada niño con una mini computadora, ¿no? Pero son 26 escuelas especiales, ¿ves? Son pocas, pero imagínate todas las demás escuelas regulares. Yo creo que sí se puede trabajar con actores sociales para que unidos podamos sacar adelante. Y como dijo Mauricio, la pandemia seguirá y las tecnologías vinieron para quedarse.
Y entonces tenemos que acogerlas y buscar también desde los hogares, como familia, a ver de qué manera podemos apoyar, porque aquí todos somos parte de la educación, todos hacemos educación. ¿Creen ustedes que la educación en línea con esto que está pasando con la pandemia pueda ser ya una herramienta paralela que ya puede implementarse en nuestro país y también en el resto de países de América Latina que todavía no tenían esta experiencia tan cercana con este modelo de educación? Les hago la pregunta porque ustedes comentaban que, y bien decían que no hay mejor método de enseñanza que estar en contacto con el maestro, los alumnos en la aula de clase, pero también se hace muy necesaria en el mundo que vivimos y a cómo avanza el mundo a pasos agigantados, nos obliga a estar en contacto con estas tecnologías y a utilizarlas y sacarles el mayor provecho. Entonces, ¿debería entonces la tecnología, la educación en línea ser parte de este nuevo modelo de educación que seguramente se impulsará en el mundo? Bueno, yo quisiera tomar el hilo también de lo anterior, ¿no? O sea, porque el tener acceso a una computadora, a una tablet, a una mini computadora, a un teléfono inteligente como tal, ese es el medio. Sí. Pero en ese medio convergen otros actores necesarios para que pueda ser útil el medio, ¿verdad? En este caso, para la educación, te puedo decir. Pero además de eso, ese medio también se convierte en un elemento que pone con mayor vulnerabilidad a los niños, las niñas, a los adolescentes, en un sentido de que pueden quedar desprotegidos en el mundo del internet y pueden tener ciberbullying, pueden tener acceso a personas que andan en busca de trata, a todo tipo de violencia. Y a páginas que no son para esas edades. ¿Verdad? En este sentido. Entonces, yo creo que la educación en línea sí es un elemento fundamental, pero vuelvo e insisto en este sentido. La tecnología no es por sí sola la que va a generar una buena educación en línea. Claro. Todos tenemos que generarlo. Y es una responsabilidad de todos. Digamos, hay muchos padres y madres que ahora también tienen que manejar el horario de la educación en línea de sus hijos. Y cuando se descuidan, el niño puede entrar y no puede entrar a la plataforma donde va a recibir su clase, ¿no? Y también hay que estar claro de que también tenemos que ver cuáles fueron esos grandes retos para poder tener una educación en línea, porque digamos, el bajón que se puede decir que tenemos en la calidad educativa también no solamente es responsabilidad del docente que estaba detrás de una computadora ahora, ya no estábamos presencial, también una responsabilidad de los padres y madres de estar viendo que sí la clase estaba siendo adecuada, es efectiva, o que si el niño estaba poniendo atención, porque el niño por sí en un aula de clase se distrae rápidamente. Sí. Ahora imagínate en un espacio donde es nuevo para él, ¿verdad? Y donde tiene otros distractores. Y desde su casa. Y de su casa. Entonces yo creo que ahí es un elemento a seguir investigando cómo podemos mejorarla, pero sí creo que la educación en línea, la tecnología para el sistema educativo es necesario cuando la podamos potencializar de la mejor manera. Bueno, debemos cumplir con compromisos comerciales con nuestros anunciantes, pero vamos a regresar con la parte final de nuestro programa, con las recomendaciones que hacen ustedes es para poder mejorar nuestra educación a través del uso de la tecnología. Ya volvemos. La educación y la tecnología son dos herramientas esenciales para el desarrollo de nuestro país, pero lamentablemente existen, al igual que en el resto de países de América Latina, brechas que persisten en cuanto al acceso. Ese es el tema que hemos estado discutiendo y conversando con nuestros invitados el día de hoy. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes darían a los tomadores de decisiones, a quienes están a cargo de la educación desde casa y también a nivel de sociedad? ¿Qué podemos hacer nosotros como país para mejorar y reducir esta brecha en cuanto al acceso a las tecnologías para la educación? Mauricio. Yo creo que hay que seguir trabajando de manera conjunta.
todos los que estamos involucrados en la responsabilidad de contribuir a una educación de calidad. Debemos de retomar, como decía, esas experiencias exitosas que se han tenido desde antes de la pandemia y ahora durante la pandemia. Nosotros como organización estamos impulsando en todos los países donde actuamos, tanto en América Latina como en África y en Asia, proyectos de acercamiento de los niños y las niñas en la escuela al uso de las tecnologías. Ese es algo fundamental. Además, porque es una herramienta que le permite también desarrollar muchas habilidades al niño o a la niña, ¿ya? Para poder enfrentar su futuro inmediato. Casualmente, puedo decirte que vamos a impulsar un proyecto para tecnificar vía, digamos, elementos tecnológicos, vía online, a jóvenes que paralelamente están en educación secundaria, pero que pueden también accesar a una, digamos, educación técnica en línea. Y eso lo estamos coordinando junto al INATEC y lo estamos coordinando junto al MINED para que puedan estos jóvenes de las zonas rurales también tener otras alternativas sin sacar o que se olviden de su formación secundaria y su formación universitaria, sino como una herramienta más, que ese es un elemento que hay que seguir impulsando. Entonces yo creo que seguir fomentando ese trabajo de manera conjunta va a ser muy importante para que podamos hacer frente a este nuevo reto que tenemos para desarrollar la educación de calidad que queremos en Nicaragua. Ahora, en cuanto a las habilidades y actitudes que deben desarrollarse o deben promoverse en los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser esto, de acuerdo a la demanda del mundo actual, del mundo laboral actual? ¿A las habilidades y actitudes de estudiantes? Sí. Bien. Bueno, la verdad es que la tecnología al estudiante le motiva. O sea, todo desde preescolar hasta la universidad. El joven es bastante tecnológico, ¿ya? Y yo creo que aquí más que todo la actitud es también la del padre, pues que como decíamos es el responsable, ¿verdad? De que si el muchacho al final logró, ¿verdad?, los objetivos del aprendizaje o no los logró. La tecnología como tal es muy buena, pero tiene, ¿verdad?, varias cosas, como ya decía Mauricio, varios riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, ayer me daba cuenta que una empresa privada, yo insto a las empresas privadas que apoyen la educación, ¿verdad? Que apoyen al ministerio, así como Educo, qué bonito, ¿verdad? Ya nos habló su experiencia. Ayer me di cuenta de una empresa privada que está apoyando y está abriendo, capacitando a jóvenes para que abran por espacios digitales y capacitar a jóvenes y niños entre los 9 a 14 años sobre lo que es el ciberbullying. ¿Ves? Porque sí, es verdad, como ya lo decíamos, hay mucho riesgo y el muchacho entra a la tecnología, entra a las redes, pero ahí también está lo que es el bullying a través de la tecnología. Entonces, actitudes, bueno, el muchacho, como te dije, más que todo, digamos, es más responsabilidad del padre, porque el joven, su actitud es bastante positiva, ¿verdad? Bastante positiva y acepta en realidad las clases en línea. Bueno, él feliz de la vida sin ir a la escuela, ¿verdad? Pasa en su casa. Entonces aquí, como te digo, la responsabilidad en realidad es de la familia. O sea, la familia que tiene que tomar en serio esta nueva forma de educación, ¿verdad? Tiene que ser el garante, ¿verdad? Y la escuela, obviamente, tendrán que tener también sus estrategias para poder inducir al joven al buen uso científico y responsable de lo que son las tecnologías en sí. ¿Creen ustedes que el contexto de la pandemia vino a acelerar las metas que se habían propuesto en materia de educación en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030? Esto en cuanto al acceso a la educación, el uso de las tecnologías. Yo creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión que nos hizo llegar a pensar de que tenemos que cambiar sí o sí. No podemos seguir creyendo que no tenemos que hacer cambios, ¿no? Y si queremos alcanzar las metas del 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, creo que hay que acelerar un poco en el sentido en el cómo vamos
a lograr alcanzar calidad educativa, acceso educativo, continuidad educativa, ¿verdad? Tenemos un alto grado de niños y niñas dentro del sistema de educación inicial, educación primaria, educación secundaria, más de 1.200.000 niños y niñas que están dentro de ese grupo, que representan más del 30% de nuestra población. O sea, nuestro bono demográfico es el momento en que podemos darle todas las herramientas, las capacidades que vos decís, que esto implica trabajo de equipo, la autoestima, en el cómo podemos hacer crecer a las personas en el sentido del desarrollo humano, ¿verdad? Como tal, en el cómo pueden pensar con ese pensamiento crítico para poder resolver situaciones en sus comunidades, en nuestra sociedad. Yo creo que es un momento muy importante también para Nicaragua en el seguir innovando la educación que queremos para el futuro inmediato. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en este programa. Y bueno, el tema está siempre sobre el tapete, un tema que nunca pierde vigencia, sobre todo en este año que es tan importante, un año electoral, en la que sin duda pues quienes estarán al frente de la contienda deberán de tomar en cuenta, muy en cuenta, esta problemática que tiene el país en materia de educación. Con esto nos despedimos y les invitamos a que continúen pendientes de nuestra próxima edición de Punto de Cambio.